gobiernos de izquierda, hablando de socialismo, hablando de buenas decisiones, ha sido tendencia también una encuesta que recientemente Ipsos ha publicado, donde en esa encuesta se muestra que la intención de votos se inclinaría a favor del actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien él está posicionado actualmente en el primer lugar, le sigue Keiko Fujimori con un 8% y en tercer lugar estaría Carlos Álvarez con un 6%. ¿Eso por qué se ha vuelto tendencia? Bueno, de por sí las encuestas son bastante coyunturales, siempre despiertan mucho que decir. Pero lo interesante es que en estos últimos meses, junio, julio, agosto, quien encabezaba esta lista era Keiko Fujimori y en segundo lugar estaba ubicado Rafael López Aliaga. Sin embargo, en ese mes, el giro y el primer lugar lo ha ocupado el señor López Aliaga. Algunos especialistas aluden a que ese suceso es gracias a la popularidad que López Aliaga habría retomado por la llegada de los trenes de Lima y otras gestiones que está aplicando como alcalde de Lima. Acá hay algunos datos interesantes que a mí me gustaría mencionarles. Este estudio data del 6 y 7 de agosto. Sí, y marca por primera vez, esto es un hito en la historia de las encuestas, un candidato que supere el umbral del 10%, que vendría a ser el señor López Aliaga. Sin embargo, algo importante también a resaltar es que la mayoría de votos del señor López Aliaga se concentra en Lima, en nuestra capital, más no en provincia. En provincia solo tiene un 5% de aprobación. Y eso es importante porque recordemos que en las elecciones presidenciales pasadas, López Aliaga ganó en Lima. Sin embargo, no tuvo la cantidad de votos suficientes por parte de provincia, así que eso jugó un rol importante para que él no ganara las elecciones presidenciales. Ahora, otra tendencia que se ve en esta encuesta es que el fujimorismo viene perdiendo electorado. En cada uno de estos meses que les he mencionado, junio, julio, agosto, siempre está bajando el índice de aprobación o de votos. Por otro lado, Carlos Álvarez, el humorista, a quien también en algún momento queremos tener en esta mesa sentado para conversar, porque es un candidato electoral, sigue manteniendo este efecto wow, ¿no? Este efecto de novedad que de alguna u otra manera llama la atención. Él no es un personaje político, entonces para algunos vendría a ser esa sangre nueva que vendría a refrescar la política peruana. Para otros, sin embargo, no tiene experiencia, nunca ha trabajado en temas de gestión, a lo mejor lo suyo más es el humor, entonces algunos no lo toman muy en serio, pero parece de que está captando popularidad. Ahora, esta medición también ha estado tomando en cuenta ciertas elecciones del público peruano, pero en los interiores de los partidos políticos, como son el APRA, como son Acción Popular y como también son otros partidos que están actualmente en vuelta electoral. De eso vamos a conversar precisamente con nuestro primer invitado, porque ya lo tengo el día de hoy sentado en esta mesa de Betel Radio, la voz que inspira. Buenos días, estimado Víctor Andrés García Belaúnde, abogado y excongresista de la República. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? El día de hoy estábamos analizando como última tendencia esta encuesta de Ipsos. La verdad es que yo no le tengo mucha esperanza ni expectativa a las encuestas. Creo que en determinados momentos inclusive puede ser un medio que manipula a la audiencia en vez de ser un medio que realmente mide la intención de votos. ¿Cuál es su lectura con respecto a las encuestas? Yo creo que Ipsos es de lo más serio que hay, ¿no? Ahora, estamos hablando de una foto del día de hoy, ¿no? O de los días anteriores. No significa que esto vaya a ser igual siempre, ¿no? Es lógico pensar que si el señor López Aliaga está actuando en Lima y está con mucha actividad y ha sacado de una sociedad y un sueño profundo en la Municipalidad de Lima, haciendo obras que no se hacían hace 30 o 40 años, es lógico que tenga algún tipo de respaldo, es lógico, ¿no? A pesar de que las ha hecho a veces a trompicones. Sin embargo, ha sacado de la inmovilidad paquidérmica a la municipalidad y está haciendo la Ramiro Pralec después de 50 años, la vía expresa del Callao, perdón, la vía expresa de Lima, después también de unos 50 años, el tren lo está poniendo en valor después también de 50 años. O sea, todo eso es importante. Lo que pasa es que lo está haciendo pues un poco a la prepo, ¿no? Y eso es lo que llama la atención.
Pero claro, esto no repercute necesariamente en el interior del país y por lo tanto, según la propia encuesta que usted mismo ha leído o ha comentado, estamos hablando de que el señor López Aliaga tiene 5% en el resto del país. Así es. Entonces, eso es complicado. Hay que recordar que los buenos alcaldes de Lima, alcaldes y buenos alcaldes de Lima de los últimos 50 años, ni uno llegó a la presidencia. Y entre ellos el más conocido y famoso y gran político, Bedoya Reyes, no llegó. 2 oportunidades se presentó como candidato a la presidencia y no llegó, siendo 2 veces alcalde de Lima exitoso. Entonces, eso significa pues que es muy complicado, ¿no?, para la gente del interior del país votar por un alcalde de Lima como presidente, ¿no? Es cierto, no podemos negar también la popularidad que tiene el señor Rafael López Aliaga. ¿Usted particularmente aprobaría o lo desaprobaría en su gestión municipal? Primero que acabe, ¿no? A ver cómo deja las cosas, ¿no? Yo no sé cómo va a quedar las obras que está haciendo, ¿no? Anteayer estuve en la carretera central y veo que la Ramírez Pralé está avanzando y en buena hora que así sea. Esa carretera es fundamental. Y recorrer 30 kilómetros con 2 o 3 horas en 2 o 3 horas de tiempo es un verdadero suplicio, ¿no? Pero claro, ahora se va a hacer en mucho menos tiempo y solamente faltaba ampliar una carretera que empezó el presidente Belaúnde y la dejó el año 85 donde hoy día está. El año 85. Miren la cantidad de gente que ha pasado, de gobiernos que han pasado y de municipalidades que han pasado. Todo por entregarle la autopista después a Odebrecht y miren lo que ha hecho Odebrecht. Entonces yo creo que eso hay que aplaudirlo, evidentemente, ¿no? Pero hay que ver cómo lo deja. Lo importante es ver cómo lo deja. Si lo deja a la mitad, nadie asegura que el alcalde siguiente pueda terminarlo, porque en este país lamentablemente estamos acostumbrados a que una persona empiece una obra y el resto, su sucesor no la continúa. Y viceversa, una autoridad deja una obra lista en proyecto y llega el sucesor y no lo pone en práctica. Claro, como lo que pasó con con el tren eléctrico de Alan García, ¿no? Que se quedó también 15 años o 20 años votado. O sea, ese es el problema, ¿no? Y peor aún, cuando dejan la obra lista, le cambian de nombre. Lo que pasó con Ramiro Pralé. Belaúnde la dejó lista en una primera etapa, hasta Las Torres hoy día, y se llamaba Ricardo Palma. Llegó el APRA y le cambió el nombre, le puso Ramiro Pralé, porque Pralé era un aprista conocido y ese era su camino pues para llegar a Huancayo. Entonces ese camino para llegar a Huancayo hoy día tiene el nombre Ramiro Pralé, que era un buen hombre, pero nada más que eso. Entonces tampoco podemos entrar en esa demagogia de cambiar nombres, apropiarnos de obras que no hacemos y no desarrollar obras que están ya en proceso o no empezar obras que están listas para ser empezadas por las autoridades siguientes. Eso es una irresponsabilidad que lamentablemente es una práctica en nuestro país. Hablando del APRA, hablando de uno de sus mayores representantes que ha sido el señor Alan García, quien según apunta todo ya no vive, también esta encuesta ha apuntado acerca de el favor que algunos votantes tendrían sobre partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, el APRA, está también el partido de la Lampa, Acción Popular, al cual usted pertenece, y otros partidos más. En el caso del APRA, actualmente, ellos no le llaman una desunidad o una fragmentación, sino el término que ellos utilizan, me refiero a los militantes del APRA, es unidad democrática, ¿no? Que hay una democracia interna en el partido, pero lo cierto es que todavía no tienen un precandidato firme, no hay alguien a quien hayan presentado públicamente y hayan dicho, esta es la persona que va a ir como candidato presidencial en la estrella del APRA. Entonces tenemos 2 figuras fuertes, uno es el señor Jorge del Castillo, abogado, y por otro lado tenemos también a Carla García, que es la hija y de alguna u otra manera representa el legado de su padre. ¿Cree usted que en estas 2 posiciones, Carla, que tiene el legado del señor García, tiene más favorecimiento o tiene más probabilidades de ganar que el señor Jorge del Castillo? Ganar digamos, las internas del las APRA. internas. Porque una cosa son las internas, otra cosa son las externas. Así es. Son 2 cosas muy correcto. No conozco el APRA por dentro, así que no puedo saber qué cosa pasa ahí. Pero claro, Carla es una figura fresca, nueva, juvenil, pero claro, del Castillo tiene la experiencia de los años y haber sido primer ministro y haber sido presidente del Congreso, en fin, tiene mucha experiencia, ¿no? Y en el gobierno se requiere a veces más experiencia que juventud, ¿no? Pero en fin, es un tema
interno que no conozco y tampoco quisiera opinar sobre eso, ¿no? En el caso de Acción Popular, entonces, por ejemplo, miren, vamos a analizar los números. Usted, Víctor Andrés García Belaúnde, ha tenido un 34% de aprobación, ¿no? Y quien le sigue en la lista por una gran diferencia, con un 15%, es el señor Alfredo Barnechea. En este caso, ¿usted se perfila como el precandidato o el candidato del Partido de la Lámpara, Acción Popular? Bueno, la Lampa tendrá que tomar esa decisión. Yo encantado me pongo a disposición de mi partido y si mi partido cree, de acuerdo a las encuestas, además que ha hecho Ipso, con la gente que votaría o que conoce Acción Popular y me da a mí me triplica en respaldo que el segundo, entonces evidentemente hay una gran posibilidad y si es así yo estoy dispuesto a encabezar la lista de Acción Popular con muchísimo gusto, pero igual cualquier persona en el partido tiene iguales oportunidades y responsabilidades y también madurez suficiente para hacer las cosas bien, ¿no? Pero digamos, usted ya empezó a prepararse en el caso hipotético de que se convierta en el candidato presidencial y más allá de eso se convierta en el presidente del país. Mire, yo tengo mucha experiencia, ¿no? Yo he sido candidato a la presidencia hace 20 años y he sido muchos años congresista y he trabajado en el Ejecutivo también como secretario de la presidencia y secretario del Consejo de Ministros, así que tengo una vieja experiencia que me permite perfectamente desempeñarme bien en cualquier cargo en el gobierno, ¿no? ¿Cuenta ya con algún equipo sólido que ha convocado, que piensa convocar? No, el tema no es personal, ¿no? El tema es el partido. El partido tiene un buen equipo, ¿no? Yo usaré el equipo del partido. Yo no puedo imponer mis voluntades y mis deseos, ¿no? El partido es el que se presenta. Yo represento al partido y el partido es un equipo que está atrás del candidato y así tiene que ser. Digamos, desde el aspecto del ideario, de la ideología, que fue también uno de los puntos que yo conversé con otros representantes que hemos convocado de Acción Popular, nos comentaban de que a lo largo de todos estos años, porque claro, Acción Popular es uno de los partidos más antiguos del país, es un partido con amplia trayectoria, es un partido tradicional dentro de la política peruana, han habido ciertos cambios, ciertos desazones de personas que a lo mejor no han estado tan informadas, enteradas o que han representado claramente el ideario del partido y que hoy en día inclusive ocupan ciertos curules dentro del Congreso o ciertos cargos de función pública. Entonces, en este caso, ¿realmente el partido está lo suficientemente maduro como para lograr un cargo político de gobernabilidad? El partido no tuvo dirigencias en las últimas elecciones. Y en las últimas elecciones, en realidad, las dirigencias del partido nunca fueron reconocidas por el Jurado, ¿no? Nacional de Elecciones. Por lo tanto, el partido estaba un poco a la deriva y se han presentado candidatos que no eran los apropiados, ni los recomendados, ni eran los más preparados para hacer eso. Y bueno, salió una bancada bastante mala, que es la que hemos visto en el Congreso, eso, y ahí están los niños que son parte de, no es una exclusividad de Acción Popular, sino de 9 bancadas que tienen niños en su interior, que nosotros hemos rechazado siempre y hemos marcado distancias de esos personajes nefastos, ¿no? Yo espero que ahora que sí hay autoridades, que sí está funcionando el partido en todas sus estamentos, se pueda elegir mucho mejor y presentar unos buenos candidatos a las próximas elecciones. Acción Popular tiene la ventaja de que es un partido que ha sido gobierno en 3 oportunidades y siempre ha hecho buenas obras en el gobierno, que hasta ahora las vemos, las tocamos inclusive, y siempre ha tenido una trayectoria limpia y transparente. Así que a eso hay que volver, ¿no? Teniendo en cuenta, doctor García Belaúnde, el caso de Bolivia, que después de 20 años de gobierno socialista, de gobierno de izquierda, nefasto además, ¿no? Porque actualmente Bolivia está en una gran crisis política, económica. ¿Cree usted que nosotros en las elecciones del 2026 volvamos a cometer a lo mejor la misma desazón, por no llamarle error, de elegir a un candidato de izquierda? El Bolivia es un caso bien interesante, ¿no? Y da la casualidad que yo conozco a los 2 candidatos que han sido elegidos para la segunda vuelta. A Rodrigo Paz, que he estado con él, inclusive estuve en mi casa en Lima en una oportunidad. Que él es hijo también de un expresidente de Bolivia. De Paz Zamora, exactamente, ¿no?
Y después Tuto Quiroga, que lo he visto un montón de veces en una serie de reuniones políticas, porque él se mueve mucho a nivel internacional. Eh, Estas dos personajes que son bien interesantes y cada cual tiene sus propios méritos, refleja el hartazgo de Bolivia por lo que han tenido, ¿no? Y yo creo que acá el gran culpable, más que Arce, que es el actual presidente que se va, es Evo Morales, que dilapidó el dinero del gas. Hizo una cosa interesante, quedarse con el gas, expropiar el gas, para tener mayores recursos. Efectivamente lo hizo y dio una bonanza ficticia a Bolivia en su momento. Y después liquidó el gas. Lo liquidó, lo vendió y no ha hecho ninguna obra importante excepto el edificio presidencial que costó como 80 millones de dólares detrás del Palacio Quemado en La Paz para tener sus oficinas cómodas e importantes. Pero después nada más, quizás uno que otra teleférico en la ciudad de La Paz que solucionó un poco sus problemas de movilidad con tanto cerro que hay allá, pero el resto del país se paralizó y tan es así de que la moneda principal hoy día de resguardo no es el boliviano, el peso boliviano, sino es el sol peruano, ¿no? Y a falta de dólares. Y algo que se han hecho últimamente Bolivia, que creo que es interesante, es compra de oro. Ujú. A los artesanos, a los mineros artesanales han comprado el oro y están haciendo, tienen en este momento más oro que el Perú. Tienen como 25 o 26 toneladas de oro. ¿Y esto podría salvarlos de ese debacle Bueno, económico? no creo que haya mucho volumen para salvarlos, pero sí les va a aliviar un poco la crisis y el presidente que venga va a encontrar una pequeña reserva de oro que antes no existía siquiera, ¿no? Y yo creo que eso los va a ayudar. Pero que sirva de ejemplo al Perú. El Perú no compra oro hace 20 años. No compra oro. El Perú tiene en reservas de oro 4% hace 20 años, hasta el día de hoy. Y no compra Ujú. oro teniendo el oro del mundo. Y el oro peruano se va a Bolivia y se exporta como Bolivia. Y Bolivia lo compra barato. El Perú podría comprar barato también su oro y tener reservas importantes y no depender tanto de una moneda como el dólar, que en 6 meses de gobierno de Trump ha perdido casi 10% de su valor. Y doctor García, a lo mejor el Perú también debería seguir el ejemplo de Bolivia con respecto a no volver a elegir a un gobierno de izquierda, porque algo que también yo he estado leyendo que me parece interesante es que Bolivia tuvo un periodo, como lo llaman algunas personas que conocen y que economistas, ¿no? Que analizan las realidades políticas, es una falsa bonanza, porque por mucho tiempo aparentemente este modelo económico que traía Evo Morales, no alguien de los Andes, alguien parte de, funcionaba aparentemente, sin embargo todo eso no era sostenible y vemos hoy los resultados de lo que está pasando. Entonces, podemos también tomar ese ejemplo y entender que los gobiernos de izquierda, los gobiernos socialistas, al fin y al cabo no funcionan, no son Los sostenibles. gobiernos socialistas funcionan cuando hay dinero de por medio. Así han funcionado siempre, ¿no? Rusia funcionó muy bien, la Unión Soviética, porque tenía muchos recursos. Pero cuando empezó la carrera la carrera del espacio, ¿no? La guerra de las galaxias, Ujú. se demostró pues que la tecnología occidental o americana era superior a la rusa. Y la rusa costó mucho y no era la mejor. Y después vino el colapso de la Unión Soviética y desapareció. Cuba ha estado muy bien hasta que dejó de tener la ayuda de la Unión Soviética y después la ayuda de Venezuela. O sea, los países socialistas reparten riqueza, pero no crean riqueza. Y al repartir riqueza, bueno, mientras la tengan les va muy bien, pero el día que la dejan de tener les va muy mal. Y eso ha pasado con varios ejemplos. Una cosa es Bolivia, una cosa es Cuba, una cosa también es Venezuela. Venezuela, que claro, que sigue teniendo riqueza, pero el oro, mejor dicho, el oro negro, o sea, el petróleo, ha bajado su valor, ¿no? Antes estaba a 100 o $120 el barril, ahora está a 60. O sea, eso también les afecta. O sea, es muy fácil, pues, con un país rico ser socialista. El Ujú. problema es cuando el país no es rico, cómo tú creas la riqueza, ¿no? Que tienes que crear para poderla repartir. Pero curiosamente, estos gobiernos ingresan en un país rico, en un país que tiene abundantes recursos, y curiosamente terminan cuando ya no los tiene. O sea, se encargan de Así eliminar la es. riqueza, de Bueno, extirparla. bueno, fíjese, los países, cuando hay crisis económica, casi todos caen, ¿ah? De izquierda o derecha. Claro, si son de izquierda con mayor razón, la caída es mucho más grave.
Pero, por ejemplo, acá hubo dos casos que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Las crisis internacionales de economía afectó a Leguía el año 29, que es un presidente tan nombrado ahora con el tema de Leticia. La crisis de 1929 que afectó tanto al Perú, que empezó en Estados Unidos, hizo que la bonanza de Leguía se vuelva negativa y Leguía cayó un año después. Fujimori le pasó lo mismo. Fujimori cae el año 2000 por las crisis que hubo económicas antes. O sea, un gobierno con bonanza es un gobierno que acepta mejor la presión popular y acepta mejor la permanencia en el poder. Pero cuando hay crisis económica, entonces todos sufren. En el caso de los países capitalistas es una cosa más bien pasajera, pero en los casos de los países socialistas las crisis son tan largas que al final el sistema colapsa. Claro, pero ahí también es un buen punto de medición para entender qué tan buen modelo económico o qué tan buena estrategia un gobierno puede aplicar en momentos de crisis como en momentos de bonanza. En ambos casos. Exactamente. En época de crisis, un gobierno capitalista tiene mayores resortes para salir adelante que un gobierno socialista, ¿no? Ahora, Mucho un punto más. interesante también, doctor García, por ejemplo, y hablando acerca del modelo económico de Evo Morales, porque a este punto quería llegar, es las encuestas recientes que hemos estado evaluando acerca de Ipsos también nos han dado una lectura acerca de algunas elecciones o algunas inclinaciones por parte del electorado con representantes o candidatos de izquierda, como lo son Verónica Mendoza, que todavía no es enterrada, a pesar de que ella no va a postular en esos comicios 2026, el público la sigue eligiendo con un 34% de aprobación. Luego está Guillermo Bermejo, 9%, que actualmente es congresista de la República, y con un 6% Vicente Alanoca. La señora Verónica Mendoza fue muy partidaria y muy buena amiga, digamos, colega del señor Evo Morales y del gobierno de Bolivia durante esa época de gestión de izquierda socialista. Y ella planteaba inclusive replicar esos modelos aquí en el país, al ser también un país andino. Pensó que iba a haber la misma, el mismo símil de bonanza, ¿no? O falsa bonanza, como lo he llamado hace un momento. Entonces, ¿cree usted que el sur del país o el interior del país todavía está a la expectativa de un candidato de izquierda? El sur siempre votó por la izquierda, tradicionalmente, no es una novedad. Pero el sur no es comunista, ¿o no? No, pero el sur votó por los candidatos más reformistas en todo caso, ¿no? No, yo no quiero decir que sea comunista en absoluto, sino lo que quiero decir es que el sur siempre ha sido más renovador, más transformador, más revolucionario, más en contra de status quo, etcétera, ¿no? Siempre ha querido cambios, ¿no? Y los cambios han venido más por el sur que por el norte, eso es cierto, ¿no? Pero yo creo que Verónica Mendoza es una buena candidata. Lo que pasa es que ella sabe que no va a ganar. Pero claro, al lado de los otros que ha usted mencionado, evidentemente sigue siendo la mejor. Lo que pasa es que eso no significa que la pone en una posición ganadora, ¿no? Y eso es lo que ella está evaluando. Y además, como es una mujer joven, estoy seguro que madurando puede cambiar mucho más de lo que ya está cambiando, parecería. O sea, ¿usted cree que en un futuro no muy lejano Verónica Mendoza podría reivindicarse políticamente, por así llamarlo? Sí, tiene techo suficiente. Si tiene un discurso más racional, más cercano, más renovador, más de mayor de mejor distribución, pero respetando las reglas de juego de los países capitalistas, respetando la propiedad privada y con un afán de hacer que el Estado participe, pero no que se adueñe de las cosas, yo creo que puede mejorar su lenguaje y puede mejorar su recepción, ¿no? Ok, muy bien, excelente, doctor García Belaúnde. Regresamos con sus reflexiones finales sobre todo este proceso electoral, sobre el análisis que hemos estado también gestionando acerca de la encuesta y las recientes al parecer, ¿no? Este favorecimiento que tendría el electorado peruano hacia algunos candidatos, después de una breve pausa. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en su programa Tendencias. Ya volvemos con... Excelente, 9:32 de la mañana. Seguimos en su programa Tendencias con Grecia Oré. Estamos conversando con el doctor Víctor Andrés García Belaúnde. Él es abogado y excongresista de la República. Estábamos analizando esta última encuesta de Ipsos con respecto a
las inclinaciones del público peruano con respecto a los candidatos de estos próximos comicios de 2026. Doctor, reflexiones finales con respecto a este electorado o a esta encuesta en donde hemos visto al señor Rafael López Aliaga ocupando un poco más del 10%, una Keiko Fujimori que está bajando su aprobación y un efecto woke, digamos, que sigue permaneciendo, que es el señor Carlos Álvarez. Yo creo que va a seguir subiendo López Aliaga, no creo que sea ganador evidentemente, porque insisto, no ha habido ningún de los grandes alcaldes que ha tenido Lima en los últimos 50 años, ninguno de ellos ha apoyado. Es decir, le va a pasar lo mismo que le pasó en las elecciones presidenciales. Así es. Yo creo eso, ¿no? Porque no hay una cierta resentimiento del interior del país hacia Lima, todo es Lima, ese centralismo no trae votos, ¿no? Creo que hay, pero sin embargo creo que López Aliaga podría continuar 4 años para una buena gestión en la alcaldía no es mucho. Es mucho para los que son malos alcaldes, pero es muy poco para que son los buenos alcaldes. Y si este está haciendo una obra, el temor es que cuando se vaya López Aliaga, quien lo suceda no continúe la obra y eso va a ser peor, como el tren eléctrico que estuvo 20 años paralizado o la Ramiro por ahí 40 años paralizada, ¿no? Eso no se puede aceptar. Creo que él puede ser un candidato que mejore, pero no creo que sea un ganador. Bien. Doctor García Belaúnde, un punto, ya el último para ir cerrando esa entrevista, que también quiero abordar con usted, es acerca de la ley de amnistía. ¿Usted tiene una posición particular con respecto a ello? Yo creo que es una ley demasiado general que abarca a mucho y que tiene nombre propio, ¿no? Yo creo que tiene nombre propio. ¿A quién estaría dirigida esa ley? Me da la impresión de que hay un nombre propio, ¿no? Que es Urresti, ¿no? Entonces yo creo que las leyes no pueden tener nombre propio. Creo sí que es un abuso de la justicia tener 30 años sentado en el banquillo de los acusados a mucha gente, eso sí, pero hay que atacar a la justicia, no a los que esperan 30 años, a esos hay que aliviarlos, porque no tienen por qué estar 30 años sentados víctimas y victimarios como todos fuesen culpables. Eso me parece que hay que corregirlo, eso me parece muy mal. Pero si hay errores, por supuesto que los hay, si hay excesos, el Estado tiene un elemento valioso para poder corregir esos errores, que es el indulto presidencial. Es el indulto presidencial. Si la Presidenta de la República o el gobierno considera que ha habido exceso con algunos militares, que sí los ha habido, y hay que corregirlos, y hay que indemnizarlos, y hay que asistirlos, bueno, bien, que apliquen el indulto. Pero de ahí a aprobar una ley de esta naturaleza me parece que es un exceso. Bien, muchas gracias, estimado doctor García Belaúnde. Ha sido su lectura con respecto también a la ley de amnistía, que quería comentarlo también. Y